El gobierno de Enrique Peña Nieto expresó malestar por la aprobación de la enmienda al proyecto de ley de reforma migratoria que reforzará la seguridad en la frontera de México con Estados Unidos. El canciller mexicano José Antonio Meade aseguró que la construcción de un muro que divida las zonas limítrofes entre ambas naciones no es la solución para el fenómeno migratorio. Dijo además que la medida no contribuye al desarrollo de una región competitiva. México mostró un enérgico rechazo a la construcción de un muro de más de 1,000 kilómetros a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, tal como fue aprobado en una iniciativa del Senado norteamericano. Estamos convencidos de que las bardas no unen. Las bardas no son la solución al fenómeno migratorio y no son congruentes con una frontera moderna y segura. No contribuyen al desarrollo de la región competitiva que ambos países buscamos impulsar. La iniciativa, que supuestamente busca reforzar la seguridad, contempla duplicar de 20,000 a 40,000 el número de agentes fronterizos, lo que, sumado a la construcción de vallas de protección fronterizas, representa para especialistas y defensores de derechos humanos un paso más hacia la criminalización de los migrantes. Esta percepción de criminalización sí genera consecuencias porque la gente reacciona, ¿no?, de distintas maneras, y en la frontera norte del país desafortunadamente estas reacciones a veces llegan a ser incluso a constituir homicidios. Los especialistas mexicanos alertaron que el mensaje que envía Estados Unidos con dicha iniciativa es claro: cerrar las puertas a todo migrante que busque el llamado sueño americano, lo que podría verse truncado tajantemente si además no se garantiza el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Bueno, lo vemos con cierta preocupación porque uno de los problemas que enfrentamos con la migración que va hacia los Estados Unidos tiene que ver justamente con los abusos que se cometen por parte de las instituciones e incluso de la población con los migrantes. A pesar de que ya se aprobó en Estados Unidos la iniciativa para reforzar la seguridad en la frontera entre ambas naciones, las distintas organizaciones en México se continúan preguntando hasta cuándo se pensará en la seguridad de los migrantes. Desde México para NTN 24, Jesús González. NTN 24 establece contacto directo en Mexicali, México, en la frontera con California, Estados Unidos, con José Moreno Mena. Él es presidente de la coalición Pro Defensa del Migrante. Señor Moreno, muy buenas noches, bienvenido a NTN 24. Muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias. Quisiera exponerle algunas reacciones sobre lo que sucedió ayer en el Senado y esta enmienda que justamente estamos debatiendo. Por ejemplo, otras coaliciones pro defensa del migrante dentro de Estados Unidos, como el Consejo Nacional de la Raza, han dicho no estar de acuerdo específicamente con la enmienda, pero dicen que ese es el precio que había que pagar para que la reforma migratoria continúe y en su caso los republicanos la aprueben. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ese es el precio que hay que pagar? No, es lamentable para nosotros porque nuestros connacionales cuando intenten cruzar se van a enfrentar a mayores riesgos y seguramente que van a fallecer muchos en el intento. ¿Cree usted que esta es la solución para evitar la entrada de más migrantes a los Estados Unidos? ¿Cuál podría ser esa alternativa que ayude a la seguridad de los Estados Unidos, que sirva para la competitividad de México, pero que también ayude a los millones de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos que ven en esta reforma una posible vía de solución para su estatus? Mire, yo creo que cualquier muro, cualquier intento por separar a nuestras comunidades no es una solución. Yo creo que hay que buscar otro tipo, por ejemplo, desarrollar programas que permitan el libre flujo de mano de obra hacia Estados Unidos de manera legal, ¿verdad? Y no poner tantos obstáculos que ponen en riesgo a la población que intenta buscar un mejor nivel de vida en otro país. Señor Moreno, si la reforma migratoria empieza como el contexto que la estamos viendo, con ese tipo de enmiendas, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro de esa reforma migratoria y cómo la ven ustedes? Una reforma migratoria esperada 30 años, casi 30 años, y que empieza a tomar estos tintes. Pues yo creo que mal, porque si estamos comenzando por mayor desconfianza, por pensar de que de este lado de la frontera pueden ocurrirle situaciones a Estados Unidos graves, sobre todo en cuestiones de seguridad, pues entonces estamos empezando mal, ¿no? Es decir, esta reforma no debería tener ese tinte, esta reforma debería, pues, de ser una reforma mucho más amigable
que tomar en cuenta los intereses de la población de ambos países. Otro de los puntos tiene que ver con el control de la frontera, en lo que tiene que ver con esos inmigrantes que hacen ese camino tan difícil por Centroamérica, que llegan a México, que no son mexicanos, sino que son de otras nacionalidades y que pasan a los Estados Unidos. ¿Cuál puede ser entonces la situación, la complejidad para ellos? Porque además de tener problemas migratorios en México, los tendrían posteriormente al cruzar la frontera. Efectivamente, las condiciones se van a incrementar de por sí en nuestro país. Ya es un peligro pasar por él, y ahora mayores obstáculos, mayores bardas, muros, entonces seguramente pues que ellos van a tener doble complicación, ¿no? Voy a agradecer a José Moreno Mena, el expresidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante, que nos acompañaba desde México. Muy amable, señor Moreno. Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos. A usted, muy gentil.